Cuando cumplí 50 años, sentí que estaba entrando en una etapa nueva, pero cargada de preguntas. En el corazón de Madrid, con sus calles siempre llenas de vida, sus cafés abarrotados y el bullicio que nunca descansa, yo me sentía desconectada. Mi vida había sido estable, un buen trabajo, amigos cercanos, y aunque nunca tuve hijos, siempre disfruté de la compañía de mis sobrinos. Sin embargo, esa estabilidad no llenaba el vacío que llevaba dentro. Por las noches, mientras las luces de la Gran Vía titilaban en la distancia desde la ventana de mi piso, me sentaba a contemplar y preguntarme en silencio, ¿esto es todo? Vivir, trabajar, y un día simplemente desaparecer. Mis dudas no eran nuevas, pero al llegar a los 50 se hicieron más intensas. Recuerdo que solía pasear por el Parque del Retiro para despejarme. Me sentaba cerca del estanque mirando a las familias, a los grupos de amigos, a las parejas que paseaban de la mano, y pensaba que quizás ellos tenían respuestas que yo no. Aunque siempre me había considerado creyente, mi fe era más una tradición que algo profundamente arraigado. Rezaba a veces, pero más por costumbre que por verdadera conexión. Y aún así, el universo parecía enviarme señales de que debía buscar algo más. Un día, mientras caminaba por el retiro como de costumbre, sentí un cansancio extraño. No era solo físico, era algo más profundo, como si mi alma estuviera agotada. Me senté en un banco bajo un gran árbol, respirando profundamente y tratando de calmarme. Cerré los ojos por un momento y en ese instante todo cambió. Al abrirlos, ya no estaba en el retiro. Lo que vi delante de mí era un paisaje indescriptible, lleno de colores que nunca había visto en la tierra. La luz que lo bañaba todo no era como el sol que conocemos, era más suave, más cálida, pero increíblemente poderosa. Supe en ese momento que no estaba soñando. Era algo más. Mientras intentaba entender dónde estaba, sentí que alguien se acercaba. No caminaba, parecía flotar. Era una figura envuelta en una luz tan brillante que al principio no podía distinguir detalles. Sin embargo, no sentí miedo. Al contrario, una paz inexplicable llenó todo mi ser. Me quedé inmóvil, esperando, mientras esa figura me hacía un gesto suave para que le siguiera. Aunque no había palabras, entendía perfectamente lo que me pedía. Empecé a caminar tras ella, y a medida que lo hacía, todo a mi alrededor parecía transformarse. Pasamos por un sendero que parecía no tener fin, pero lo curioso era que a cada paso, sentía que dejaba atrás algo de peso, como si las preocupaciones y los miedos que siempre había cargado desaparecieran poco a poco. Entonces comencé a ver imágenes. Eran escenas de mi vida, desde mi infancia hasta mis últimos días en Madrid. Al principio me sentí abrumada. Vi momentos que me llenaron de orgullo, como el día en que ayudé a mi hermana a superar una crisis, o cuando consolé a una amiga en su peor momento. Pero también vi errores, decisiones que preferiría olvidar, momentos en los que herí a otros sin querer. Al verlo todo tan claro, sentí una mezcla de tristeza y arrepentimiento. Pensé que me estaban juzgando, pero la figura a mi lado solo irradiaba paciencia y compasión. Seguimos avanzando hasta llegar a un lugar que me dejó sin aliento. Era un jardín, pero no como los que conocemos. Las flores parecían estar vivas de una manera especial, como si brillaran desde dentro. El aire estaba lleno de un aroma dulce y fresco, y cada sonido, desde el canto de los pájaros hasta el susurro del viento, parecía tener una melodía perfecta. Allí vi a personas que reconocí al instante, aunque llevaban años fuera de este mundo. Mi abuela estaba entre ellas. Me sonrió como cuando era niña y me preparaba churros en su cocina los domingos por la mañana. También vi a un viejo amigo de la universidad, alguien que había perdido contacto hace mucho, pero cuya presencia me llenó de una alegría inexplicable. Fue como si el tiempo no existiera. Todo el amor y las conexiones que habíamos compartido seguían allí, intactos. En ese momento, la figura luminosa me miró directamente. Supe de inmediato que era Jesús. No puedo explicar cómo lo supe, pero su presencia lo decía todo. Sus ojos, llenos de una comprensión infinita, me hicieron sentir que estaba completamente vista, conocida, y aceptada tal como era. Me preguntó no con palabras, sino de una forma que solo puedo describir como telepática, que creía yo que era lo más importante en la vida.
Traté de responder mencionando cosas como el éxito, la familia, las metas personales, pero él solo sonrió con una paciencia que me hizo sentir que estaba cerca de una verdad que aún no entendía. Entonces, con un gesto, me mostró algo que cambió mi vida para siempre. Vi escenas de personas ayudándose mutuamente. Una madre consolando a su hijo después de un mal día, dos extraños compartiendo un paraguas bajo una lluvia torrencial, una joven ayudando a un anciano a cruzar la calle. Cada pequeño gesto, cada acto de bondad y amor, brillaba con una luz que nunca había visto antes. Me di cuenta de que esas acciones, que a menudo pasamos por alto, eran lo que realmente importaba. No se trataba de logros grandiosos o de acumular cosas materiales, sino del impacto que dejamos en los demás, del amor que compartimos. Jesús me miró con una ternura indescriptible y me dijo que mi viaje aún no había terminado. Que debía regresar y llevar conmigo lo que había aprendido. Sentí una mezcla de emociones, desde gratitud hasta un poco de tristeza por dejar ese lugar tan perfecto. Pero entendí que tenía una misión, algo que debía hacer con el tiempo que me quedaba. De repente sentí como si todo mi ser fuera envuelto por una luz cálida y reconfortante. Cerré los ojos y cuando los abrí, estaba de nuevo en el banco del retiro. El sol se estaba poniendo y la ciudad volvía a llenarse de sonidos cotidianos. Pero algo en mí había cambiado para siempre. Desde ese día, mi vida tomó un rumbo diferente. Dejé de preocuparme tanto por las cosas superficiales y empecé a valorar más los momentos simples. Cada día intento ser una fuente de amor y bondad para los demás, porque entendí que al final, eso es lo único que realmente importa. Después de esa experiencia, mi vida en Madrid se transformó completamente. Ya no me preocupaba tanto por el futuro ni me angustiaba por el pasado. Empecé a prestar más atención a las personas que me rodeaban, desde los amigos más cercanos hasta el camarero del bar donde tomaba mi café todas las mañanas. Cada conversación, cada gesto, lo veía como una oportunidad de conectar, de dejar algo positivo en el día de alguien más. También me volví voluntaria en un comedor social cerca de Lavapiés, algo que antes nunca habría considerado porque siempre pensaba que no tenía tiempo. Allí aprendí que incluso una sonrisa puede ser un regalo inmenso. Mis paseos por el retiro continuaron, pero ahora no para buscar respuestas, sino para agradecer. A menudo me sentaba en el mismo banco donde todo comenzó y simplemente disfrutaba del momento presente. En mis momentos de soledad, aún recordaba con claridad el jardín y la mirada de Jesús. Era como un faro que me guiaba, recordándome lo que realmente importa, amar, servir y vivir con propósito. Esa experiencia no solo me cambió, me dio una razón para vivir plenamente cada día.